Listo, ya se está grabando. Ahora déjenme cambiar de diapositiva. Pregunta, chicos, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Ah, excelente, excelente. Porque a mí no me deja hacer nada. O sea, está muy lenta mi computadora, pero es mi computadora, ¿eh? O sea, no es el internet. No es el internet, es mi computadora que, o sea, está. Ahorita ya ponemos la diapositiva y ya nos arrancamos de corrido. ¿Qué unidad era? ¿No se acuerdan? Ya no me acuerdo. Déjenme poner. Nada más espero no equivocarme porque si no. Con un golpe así. A ver si ya sí que se queda. No estaría mal, ¿eh? Ok, lo último que vimos fue los neoplatónicos en el sentido de que yo soy uno o yo soy Dios, ¿no? Pero no un Dios creador, sino un Dios que emana, ¿no? Un Dios donde se emanan las cosas. ¿Estamos? Aquí, si no mal recuerdo, aquí nos quedamos. Este Dios es un Dios emanador. Nosotros creamos cosas, nos parezca, perdón, de una forma irreal, de una forma extraordinaria, lo que hacemos, claro, por supuesto. O sea, es increíble, ¿no? O sea, nada más pónganse pongan este ejemplo en un supuesto histórico. Es decir, si pudiéramos viajar en el tiempo y regresáramos hace, no mucho, hace 500 años, ¿no? Y dijéramos, oye, ¿sabes qué? Vamos a poder comunicarnos por una pantalla y nos vamos a ver y escuchar de forma muy bien y en tiempo real. ¿Creen que hace 500 años, una persona de hace 500 años, creería en esto? Sería fácil para una persona de hace 500 años entender cómo funciona una cámara, cómo funciona una videoconferencia. ¿Creen que sería fácil? Digo, sí no se entendería, pero lo aceptaría, diría, ah, sí, claro, el ser humano lo va a lograr, o diría, no, esas son cosas de dioses, o son cosas de milagro. No, no, nos dirían locos. Correcto, completamente, diría, estás pero si bien No, tocado, fíjate. ¿no? O sea, sería como, ¿y este qué anda diciendo ahí que nos vamos a comunicar? Se me hace que pues, no está de acuerdo. Claro, ¿no? Ahora imagínate, hace 500 años tú le dirías, ¿por qué Dios es Dios? Y te diría, porque puede estar en varios lugares al mismo tiempo y me puede ver. Observen lo que estamos haciendo. Digo, ahorita tienen cerradas sus cámaras, pero si en este momento todos ustedes abrieran su cámara, yo estaría en muchísimos lados y estoy en muchos lados porque me pueden ver en muchos lados. ¿O no? Ustedes son dioses porque me pueden ver en la comodidad de su casa y todas las personas, todos los alumnos que están en cada una de sus casas me pueden ver en cada
Hola, hola, chicos. ¿Otra vez ya me escuchan? Ya, profe. Ah, excelente, excelente. Creo que no se ha activado mi cámara, pero ahí va. Ok, listo, ya quedó, ya no tengo problema. Nada más reinicié mi computadora. Sí pude haberlo continuado desde el celular, pero quería reiniciar mi computadora para que ya no tuviéramos problema. Bien, entonces esperemos que ya no se enoje el de arriba. Entonces, a eso es lo que a lo que me refiero de decir que yo soy Dios, me refiero a toda la posibilidad que tenemos de hacer muchísimas cosas. Decíamos, hace nada más 500 años, no estoy hablando de 2000, de hace 3000 años. Si nos hablamos hace 3000 años, el hombre de las cavernas, muchachos, más bien 4000, 5000 años, pues estaría peor todavía, ¿no? Porque dirían, no, pues eres un mago, eres un brujo, ¿qué eres, no? Siendo que lo único que estamos utilizando es variando la naturaleza para poder manipularla a nuestro antojo y en un momento dado hacer cosas que normalmente no haríamos o que básicamente no se podrían hacer. A eso es a lo que se refiere con Dios en los neoplatónicos. E incluso ellos lo mencionan cuando decimos que emanamos las cosas, no que las creamos. Un Dios creador sería uno que dijera, ¡pum! Y sale, surge el sol, ¿no? En este caso que soplara y surge el sol, ¿no? No, somos dioses que emanamos, ¿por qué? Porque de una madera y de carbono creamos un lápiz, ¿no? Y con una máquina que nosotros no hacemos absolutamente nada, la máquina lo hace todo. O sea, es increíble cómo funcionamos, cómo desarrollamos las cosas. Pero eso se llama emanación. ¿Cómo surgen las emanaciones? Bueno, por medio de 4 caminos o de 4 pasos a seguir. Primera emanación, segunda emanación, tercera emanación y cuarta emanación. La cuarta emanación, digamos que es el plus, el nice, lo más grande que puede existir de las emanaciones, ¿sale? La primera emanación significa nous o pensamiento o inteligencia. Es decir, yo de mí quiero que emane una máquina del tiempo que podamos trasladarnos al pasado y conocer, por ejemplo, la vida de Jesús. Vamos a poner ese ejemplo. Perdónenme, chicos. Hay algo de polvo aquí, de por sí ya estornudé y demás. Perdónenme. Ok. Entonces, primero surge mi pensamiento. Primero tengo que imaginarme cómo sería una máquina del tiempo, ¿no? Y a lo mejor alguien se imaginó un auto de DeLorean, ¿no? Y que puede trasladarse 80 millas por hora y entonces se traslada en el tiempo, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de la película Volver al Futuro. ¿Por qué estoy hablando de esa película siendo que no es científica al 100%? Porque todo empieza por eso, todo empieza por un pensamiento, una imaginación. Si no hubiera empezado por esa imaginación, aún así de absurda, no tendríamos las cosas que hoy tenemos. Antes había una serie que se llamaba Inspector Gadget y creo que salió después una película, creo, y él sacaba muchas cosas. Entre esas cosas agarra un zapato, se quita su zapato, le saca una antena y empieza a hablar por teléfono de forma inalámbrica. Eso era una caricatura, era algo que era fantasía, era algo irreal. Es que cómo vamos a llamar por teléfono sin un alambre, ¿no? Es algo que no se puede. Después ya se pudo sin un alambre, pero bueno, estábamos conectados a una red de teléfono de la casa, ¿no? Y hoy en día pues, ya no necesitamos una red de teléfono de la casa porque ya tenemos celulares que donde estemos, obviamente mientras haya red, ¿verdad? Donde estemos, tenemos señal. O sea, es increíble cómo todo sucedió gracias a un pensamiento quizá de forma chusca, quizá, pero tiene que surgir así. Esa es la primera emanación.
Entonces, mi primera emanación es pensar o decir, vamos a hacer una máquina del tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Pues para conocer el pasado verdaderamente, para saber en la historia qué sucedió. Ándale, Kevin, ¿que te acuerdas que ahí te explica por qué se extinguieron los dinosaurios? Dinos, Kevin, a ver si te acuerdas por qué se extinguieron los dinosaurios. ¿No? Pero es gracias a esa idea, que puede ser algo tan chusco como una caricatura, que en un futuro sucedería, ¿no? Homero estornuda y todos los dinosaurios se van cayendo, ¿no? Porque obviamente pues tenía un virus que en ese, exacto, Kevin, porque obviamente Homero traía un virus que en ese momento pues no estaban protegidos los dinosaurios y por eso se mueren los dinosaurios, no porque estornudó Homero Simpson. Bueno, es fantasía, pues sí, pero es una realidad hasta cierto momento, ¿no? Obviamente, si ya construimos la máquina del tiempo, pues no sabemos, o más bien no podremos saber en este momento si alguien está viviendo en este momento cosas que, perdón, no sabemos si en este momento alguien ya está viviendo algo del futuro o que venga del futuro, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Pero bueno, ¿cuál es la segunda emanación? El alma. ¿Por qué el alma? ¿Qué es el alma? De acuerdo a los neoplatónicos que se basan en Platón, recordemos que el alma es esta sustancia, ¿sale? Que proviene del mundo ininteligible, es decir, del conocimiento. Entonces, el alma se refiere al conocimiento. Mi primera emanación es mi pensamiento. Voy a construir una máquina del tiempo. Luego sigue el alma. ¿Cómo la construyo? La ciencia me dice que tenemos el tiempo, que es una unidad de medida, pero también nos dice que es relativo el tiempo. Entonces podría doblar el tiempo, espacio, para llegar a otro punto del tiempo en específico. Pero ¿qué pasaría si modifico el tiempo en específico? No modificaría mi tiempo actual. ¿Por qué no modificaría mi tiempo actual? Porque en realidad lo que haría es abrir otro plano dimensional en donde el tiempo transcurriera de forma diferente a la forma que ya está establecida, porque de acuerdo a este plano dimensional tendríamos el mismo tiempo, digo, la misma secuencia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ya no tendría cabida la paradoja del viajante en el tiempo. No sé si recuerdan la paradoja. Una, no sé si entienda, digo, no sé si me di a entender qué es lo que quise decir respecto a las variantes del tiempo o abrir espacios dimensionales diferentes. Y la otra es, no sé si lo recuerden, cuál es la paradoja del viajante del tiempo. Sí, no, sí. A ver, no leo, todavía no leo. O sea que en Flash son puras mentiras. No, es que están los dos supuestos. Existen los dos supuestos. Dice, sí, excelente. Voy a subir la pizarra. Déjenme un segundo. He vivido engañada, dice. Cargando pizarra. Denme un segundo. Deje que cargue la pizarra. Ahí está la pizarra. Listo. Bueno, esto ya no lo vamos a utilizar, así que adiós. Ok, listo. Bien. Vamos a pensar, muchachos, que esta es nuestra línea del tiempo actual. La paradoja del viajante del tiempo dice lo siguiente. Imaginemos que aquí está el abuelo, ¿no? El papá y el hijo. Ok, caray, algo pasó que no me deja. Ahí está. Y el hijo. Si el hijo se vuelve viajante en el tiempo y regresa al pasado y mata al abuelo,
¿sí? Quiere decir que el hijo no viviría y por lo tanto el viajante del tiempo tampoco viviría, no existiría. Si no existe, entonces quiere decir que tampoco pudo matar al abuelo. Pero si no mató al abuelo, entonces el hijo sí vive, ¿sale? Y el nieto también. Pero si el nieto vive, viaja en el tiempo y mata al abuelo. Si mata al abuelo, entonces el hijo no vive y el nieto tampoco. Pero si el nieto no vive, entonces no hay quien mate al abuelo y entonces viviría el hijo y viviría el nieto y etcétera. Y así es un bucle interminable. Esa es la paradoja del viajante en el tiempo. Sin embargo, hay otra teoría que nos dice que esto no sucede de esta forma y rompe la paradoja del viajante en el tiempo. Lo que nos dice es de que el tiempo es lineal, efectivamente. ¿Qué pasa si alguien viaja en el tiempo y modifica en este preciso lugar? Modifica un acontecimiento, el que sea. Así sea el vuelo de una mariposa, que ese también es otro efecto, ¿sale? ¿Qué pasaría? Se abre otra línea en el tiempo. Se abriría otra línea en el tiempo. Esta no se modifica. Esta continúa su transcurso normal. Sin embargo, cuando viajamos en el tiempo y modificamos algo en el pasado, se abre otra línea de dimensión. Exactamente, esa es la otra idea. Y por lo tanto, si esta persona vuelve a viajar al pasado y modifica algo, vamos a pensar aquí, vuelve a abrir otra línea en el tiempo. Y si alguien acá modifica algo acá, vuelve a abrir otra línea en el tiempo. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, por ejemplo, realidades. Lo que significa que si aquí está el abuelo, ¿no? Aquí está el hijo y aquí está el nieto y viaja al pasado matando al abuelo, se crea una línea del tiempo en donde deja de existir el nieto. Pero en esta línea del tiempo sigue existiendo el hijo y el nieto. Es algo bien confuso, ¿sale? Se crea una línea del tiempo alterna. Y se puede volver a crear otra línea del tiempo alterna y se puede volver a crear otra y otra y otra y otra y otra y otra. Sí, claro, exacto, exacto, Dark. Hay 3 líneas del tiempo diferentes en donde en un momento convergen las 3, ¿no? Ándale, se oye como lo de el cuate este que está en el 2027. Ándale, 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 ándale. Bueno, ¿qué es lo que lo estoy tratando de transmitir? No quiero transmitirles una teoría como cierta o verdadera, no, no, no. Sino que fíjense cómo de una imaginación de decir, ay, estaría padre viajar en el tiempo, empezamos a crear ciencia. Es que, ¿qué pasaría si yo regreso al pasado? Si nada más regresas al pasado y lo ves, nada. Pero si cambias algo del pasado, evidentemente el futuro va a cambiar. Pero ¿qué pasaría si cambia el futuro? Entonces yo igual ni siquiera existiría. Pero si no existes, entonces, ¿cómo viajaste el pasado? O más bien, se crea otra línea dimensional del tiempo, es decir, otra dimensión, y se viviría otra cosa diferente. Pero como tú ya viajaste este pasado y tú modificaste este presente o ese presente, tú no podrías regresar al futuro. ¿Sí me doy a entender? Otra vez, yo soy el azul. Esta es mi línea de la vida. Y resulta que en algún momento viajo al pasado y modifico algo en el pasado. Se abre la línea del dimensional, ¿sale? Pero yo ya no puedo regresar a este punto, porque yo ya estoy en otra dimensión. Qué interesante, ¿no? Yo no podía regresar al futuro. O sea, si puedo hacer esto, viajar al pasado, que se puede, de acuerdo a la teoría de Albert Einstein, ¿no? En relación a la relatividad del tiempo, se puede doblar el tiempo-espacio, si se puede, se logra,
donde está, donde hay ¿cómo se llama estos oscuros? Ah, se me fue el nombre. En el espacio, ¿quién me dice? ¿Dónde? El hoyo negro, muy bien, muchas gracias. Aquí mi esposa me ayudó. El hoyo negro, no, en los hoyos negros, ahí hay un desdoblamiento, tiempo y espacio. Es tanta la gravedad que existe que absorbe toda la luz y hay un desdoblamiento. Por eso dicen que si pudiéramos traspasar un hoyo negro, pudiéramos llegar a otro tiempo-espacio, pero el problema es de que pasar por un hoyo negro nos explotaríamos. Los famosos agujeros de gusano, exacto. Pero volvemos a lo mismo, si pudiera desdoblar el tiempo-espacio y regresar al pasado y modificar a lo que fuera, así sea lo más mínimo, se abriría un espacio dimensional y este espacio dimensional crearía otro universo, por decirlo de esta forma. Pero ese otro universo ya no me permitiría regresar a esta misma dimensión. Ojo, no quiero confundirlos, no quiero que crean exactamente lo que estoy diciendo en este sentido del espacio-tiempo y de dimensiones y bla, 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 bla. No, lo que quiero que entiendan, muchachos, es de que cómo emanamos, cómo creamos las cosas, no es creación, porque ya dijimos que creación no, es emanación, pero para que se entienda un poquito mejor, cómo creamos las cosas. Primero es una idea, quiero viajar en el tiempo. Luego empezamos a crear ciencia. Es la segunda emanación que se llama alma. Haz de cuenta, aunque Umbrella Academy no la he, o no sé cómo se diga, no la he terminado de ver, nada más vi los 2 primeros capítulos, pero sí se trasladaron en el tiempo y en el espacio, exacto. Entonces, ese es el meollo del asunto, que primero empezamos con una idea, luego empezamos con ciencia, que es alma. ¿Y por qué es alma? Porque ¿de dónde sacamos todas estas conjeturas? Pues del conocimiento que tenemos. Así de sencillo. O sea, ¿de dónde sacamos todas estas conjeturas? Del conocimiento que tenemos. También otro video que vi, que me gustó mucho, que yo siempre he pensado, ¿cómo podemos detener el tiempo? ¿No? Estaría padrísimo poder detener el tiempo en un momento en específico, ¿no? Y dan su conocimiento científico respecto a si detuviéramos el tiempo. Si pudiéramos detener el tiempo, número 1, no podríamos respirar, entonces moriríamos. Si pudiéramos detener el tiempo, el sol, la radiación solar no llegaría a la Tierra, porque está detenido. Entonces, o morimos por falta de aire o morimos por hipotermia. No, Jacqueline, no, absolutamente no. Es más, hay una teoría, Jacqueline, que dice que hay otra Jacqueline en otra dimensión que no conoce esta Jacqueline que está en esta dimensión. ¿Sale? Y no pueden conocerse, pero existen. Está medio raro esto, ¿no? Pero existen o subsisten al mismo tiempo. No te darías cuenta. O sea, no habría forma de darte cuenta que existe. Adelante, Jacqueline, tienes uso de la palabra. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Hay una película que se llama Las aventuras del señor Peabody y Sherman. No sé si la conocen, la viste. Me suena haber escuchado, pero no la he visto. Es de un perro que adopta a un niño. Es animada. Ajá. Ok. Entonces, en esta película el perro es un genio y te dan a entender que él ha creado muchas cosas y bla, 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 ¿no? Tanto que él creó una máquina del tiempo. Ajá. Y le advierte a su hijo adoptivo que lo que no puede hacer es viajar a otra época en la que él ya ha estado, porque si él de otra época y él de esta época se juntan, dejaría de existir. Así es. Correcto. Bueno, esa es una teoría, ¿eh? Es una teoría que se tiene. Sí, correcto. ¿Y por qué crees que sucedería eso? Pues no sé, la fusión entre tú y esa persona. Porque estaríamos hablando de la misma materia en el mismo espacio y no puede subsistir la misma materia en el mismo espacio.
se fusionaría. Y al fusionarse deja de existir. Por la energía, claro, sí, claro. Pero ojo, muchachos, todo lo que estamos diciendo es científico, sí, pero es teoría. Ese es el alma. Ese es el punto donde yo quiero llegar, muchachos. Se rompe el espacio, exacto, porque se están juntando la misma materia en el mismo lugar. No puede, es un absurdo. Pero a ver, viene otra pregunta interesante. ¿Y entonces el gato de Schrödinger se fusiona y se convierte en uno? ¿Quién sabe? Exacto. El que puede estar y no puede estar al mismo tiempo en la caja. Es que a nivel cuántico sí podría funcionar. Si nada está comprobado. Correcto, Yaretsi. Nada está comprobado. Nada está comprobado. Sí, es que eso es lo que quiero que... Por eso son teorías. Exacto. Ese es el alma. Es zombie, dice. Ese es el alma, muchachos. Ese es el punto donde yo quiero llegar. Ese es el alma. No nada más es imaginarnos, sino ver, buscar la forma para lograrlo. Y en buscar la forma para lograrlo, encontramos conocimiento. Ese es el alma. ¿Sale? Que este conocimiento, esta alma, muchachos, no la tiene cualquier ser. Somos privilegiados en tenerla, muchachos. Somos privilegiados. ¿Sale? Ahora, ya tengo el alma. ¿Qué sigue? La naturaleza. ¿De dónde voy a sacar los elementos para construir esta máquina del tiempo? Pues de la misma naturaleza. Todos los inventos que tenemos, absolutamente todos han salido o han surgido de la misma naturaleza, muchachos. No hay nada que no surja de la naturaleza. Entender que emanamos, no creamos, pero para que quede claro, entender que emanamos de la misma naturaleza es importantísimo, porque lo único que hacemos es estar modificando en todo momento la propia naturaleza que ya tenemos. No es otra cosa. La computadora, el monitor, la webcam, el mouse, el teclado, han surgido de algún otro lugar que no sea la Tierra, ¿no? Es de la misma Tierra. Pero fíjense cómo es tan impresionante la emanación del ser humano, que de la misma Tierra, de lo más sencillo que puede ser plástico, hule, lo que sea, podemos generar algo tan complejo como una computadora. Claro, Kevin, hasta nosotros venimos de la naturaleza. Por supuesto, fíjense la naturaleza, hablando de la naturaleza como tal, fíjense la naturaleza qué tan importante o qué tan interesante es que crea nuestros cerebros. Y es gracias a nuestros cerebros que hoy tenemos todos estos inventos. O sea, qué interesante es la misma naturaleza que permite, ¿no? Que permite a un ser humano pensar en tal medida que de él emanan todos estos inventos. Es impresionante, muchachos. Es impresionante que podamos manipular la naturaleza en tal medida que podamos salir volando de un lugar. Es impresionante que podamos manipular la naturaleza en tal medida que me puedan estar escuchando en 40 casas, ¿no? Al mismo tiempo, distanciadas entre cada una de esas casas, a lo mejor 100 metros por lo menos, o quizá kilómetros de distancia. Es impresionante, y no surge de otro lado, surge de la misma naturaleza o del mismo planeta. Entonces, esa es la tercera emanación que tenemos. Y la cuarta y el último camino para lograr todo esto, pues es propiamente la materia. Ya haber hecho el invento, ¿sale? Ya haber constituido este aparato que me va a trasladar de un lugar a otro en el tiempo y en el espacio. ¿Ya vieron? Esa es la emanación, la culminación de la emanación. No todos llegan a esta cuarta emanación, no todos, muchachos. Hay algunos que nos quedamos nada más en la primera emanación.
Ay, me gustaría viajar por el tiempo, ¿no? Ay, me gustaría teletransportar, o sea, que mi materia se desmaterializara aquí y se materializara en China, ¿no? Muchos nos quedamos con nada más una idea. Por eso nos encanta ver las películas de ciencia ficción y cosas así, ¿no? Porque nos quedamos con la primera emanación, que es nada más la idea. Algunos otros no, algunos otros estudiamos y buscamos conocer algo más para ver si podemos hacer algo diferente, el alma, ¿no? Algunos otros ponen en práctica lo que tienen y dicen, a ver, ¿cómo surgiría esto? ¿Cómo lo haríamos para hacer aquello? ¿Qué haríamos en ese sentido? Y hay muy pocos, pero sí lo logran, que crean, o perdón, no que crean, que emanan lo que hoy nosotros llamamos inventos, por ejemplo. ¿Sale? Eso es lo interesante, muchachos, de estas emanaciones y de los neoplatónicos, que ellos sabían perfectamente que el ser humano tiene la capacidad impresionante de lograr hacer lo inconcebible, muchachos. En serio, lo inconcebible. O sea, todavía nos falta por recorrer millón de caminos, millones, aunque digan, no es que ya no hay más que hacer, hay muchísimo más que hacer. Pero corresponde a muy pocos llegar a esa cuarta emanación. A muy pocos, no es a muchos, pero sí se puede lograr. Que eso es lo interesante del neoplatonismo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo traspalo esta idea de la emanación en mi vida práctica? Muy fácil, muchachos. Muy sencillo. Quiero estudiar la preparatoria. Primera emanación, la idea. Nous. Segunda emanación, ¿no? Voy a tener que estudiar y aprender conocimientos técnicos y científicos para poder pasar mis exámenes. Ya estoy haciendo ciencia, alma. ¿Sale? Naturaleza. Ya compré mis libros, ya los tengo aquí, ya los estoy leyendo, ya estoy trabajando con ellos. ¿Sale? Emanación. Hago un examen y saco 10. Ya emané materialmente mi conocimiento y digo, ya tengo todo el conocimiento necesario y ya tengo 10. ¿Sale? Esos son los pasos que se siguen para lograr emanar, para poder tener cosas que son de dioses, vamos a decirlo de esta forma. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Porque ya con esto terminamos los neoplatónicos. Sin dudas. No, profe. Ok, perfecto, excelente. Bien, entonces vamos a seguirle. ¿Qué surgió después de los neoplatónicos? Bueno, recordemos, ya lo he comentado, ya lo he platicado, Roma, el Imperio Romano no se termina, no concluye, sino que se divide para mejor orden, pero en lo que se divide cae el Imperio de Occidente. ¿Cuál es el Imperio de Occidente? Bueno, el Imperio de Occidente es pues donde está España, donde está Gran Bretaña, donde está Italia, donde está toda la parte la parte de Occidente, ¿no? Oriente no se pierde, continúa lo que era continúa lo que era el Imperio Romano, ¿sale? Entonces, hay varios acontecimientos, pero lo más importante, y era lo que les comentaba la clase pasada, es que surge la religión de los pobres. ¿Por qué la religión de los pobres? Ya les he comentado. Porque los ricos son poquitos, son mínimos. Siempre hay una pirámide en donde los ricos están en la cabeza, pero son muy pocos. ¿Quiénes son la mayoría? Siempre han sido la mayoría. Y mientras no cambiemos un sistema económico como es el capitalismo, siempre la mayoría va a ser el pobre, ¿no? Entonces, las religiones eran hechas para los ricos. Cuando llega la primera religión para los pobres, ¿sale? Cuando llega esta religión para los pobres, pues entonces cambia todo el panorama, porque entonces los pobres se sublevan o se rebelan en contra de los ricos y les afirman y les achacan y dicen, tú te vas a ir al infierno, yo me voy a ir al cielo. Así de fácil, ¿sale? Entonces, esto es interesante, ya lo habíamos visto en la clase pasada,
Quiero ser muy objetivo, vuelvo a repetirles, si ustedes me preguntan, ¿creen en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Tiene alguna religión? Sí, soy católico, apostólico y romano, ¿no? Así lo dice mi religión, ¿no? Pero eso no significa que no pueda ser objetivo, ¿no? Con este tema. Claro que soy objetivo. Y precisamente porque conozco el catolicismo, entiendo, considero un poco más cómo sucede esta patrística, para empezar, ¿sale? Vuelvo a insistir, fue la religión del pobre, no era la religión del rico. Oye, maestro, pero antes del catolicismo surgió algo que se llamaba cristianismo. Estoy de acuerdo, pero antes del cristianismo estaba el judaísmo, porque en realidad el cristianismo y el catolicismo surge del judaísmo. Pero volvemos a caer en el punto, vean a los judíos, ¿no? Lean el Antiguo Testamento y van a encontrar que en el Antiguo Testamento habla de que la riqueza, ¿no? El rico te tiene que hacer más rico. Ejemplo. Dice que el dueño de las tierras, o sea, Dios, le deja una moneda a cada uno, una moneda o 10 monedas, no me acuerdo, pero bueno, una moneda a cada una de 3 personas. Uno, como tiene miedo del patrón, va y la entierra en un hoyo. Otro, ¿no? Va y la pone a trabajar y la multiplica, ¿no? Y el otro no me acuerdo qué hace, pero bueno, también creo que pierde la riqueza, ¿no? El que pierde la riqueza, pues lo regaña. El que la metió al hoyo y les regresa la misma moneda, también lo regaña. Solamente al que multiplicó sus monedas lo alaba y le dice que está bien. Y dice ese pasaje bíblico textualmente, si me acuerdo, que aquel que tiene más se le dará más, porque se le confía más. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender? Que los ricos deben de tener más riqueza porque se les confía más el dinero, que al pobre que no sabe cómo manejar el dinero. Yo sé que también todo lo que es relato bíblico, todo lo que es religión, pues estamos hablando de parábolas y son ejemplos, pero vamos a verlo desde una forma textual, muchachos. Quiere decir que aún el judaísmo estaba hecho para los ricos. Llega el catolicismo o el cristianismo, como se denominó en un principio, y llega a un discípulo de Jesús que se llama Mateo y dice, no, momento, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Ya vieron cómo cambió totalmente la dinámica? Objetivamente hablando, sin olvidarnos, sin inmiscuirnos en nuestra fe, objetivamente hablando, se creó la primera religión para los pobres. Obviamente fue avallazador, ¿eh? Fue avallazador porque, o sea, todo el mundo dijo, wow, hasta que alguien se preocupó por mí. ¿Estamos? Pero ojo, al principio hubo resistencia porque al final del día los que tienen dinero tienen poder. Y empezaron a perseguir a los cristianos, los empezaron a matar. Ustedes saben perfectamente que en el Coliseo de Roma, pues los dejaban, les soltaban leones para que se los comieran, etcétera, 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 ¿no? Pero aún así siguieron defendiendo su fe. ¿Por qué? Porque son un montón, son muchos, ¿no? Son muchos los pobres. Quienes defendían la fe se les denominó padres de la iglesia. Entendamos la iglesia no como el templo, no como la estructura física, sino la iglesia son las personas, ¿sale? Entonces, cuando se dice padres de la iglesia, son los padres, los apapachadores, una figura paterna nos demuestra que nos apapacha, que nos quiere, que nos abraza, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia eran los que apapachaban al pueblo y les decían, no te preocupes, te están sacrificando, te están martirizando aquí, te están dejando comer por los leones, no te preocupes, tú te vas a ir al cielo, porque lo dijo Dios, así lo estableció. Entonces, no te preocupes, sopórtalo, es una prueba, ¿sale? Entonces, la primera filosofía respecto al cristianismo es que surge la patrística. Vuelvo a insistir, ¿qué significa? Padres de la iglesia. Y en ese sentido, ¿qué era el padre de la iglesia? Era aquel que apapachaba, el que cuidaba, el que defendía la religión por sobre todas las cosas. Por eso también se les llamó padres apologistas. Apología significa defensa. De ahí que el libro de Apología de Sócrates, escrito por Platón,
sea la defensa que sostuvo Sócrates cuando lo estaban enjuiciando, ya lo vimos, cuando lo estaban enjuiciando por pervertir a los adolescentes y no creer o crear falsos dioses, ¿no? Era lo que fue condenado Sócrates. Por eso se llama su libro de Platón Apología de Sócrates, o sea, defensa de Sócrates. Lo mismo esto, padres apologistas significa los padres que defendían. ¿Qué defendían? El cristianismo en ese entonces, ¿sale? Siendo su principal razón buscar que se adoptara la fe cristiana. Oiga, maestro, ¿y eso qué tiene que ver con la filosofía, la fe, tiene que ver todo, muchachos? Ya se los había comentado, ya se los había explicado, pero nuevamente se los comento. Si ustedes analizan, olvidándonos de su fe, olvidándonos de la fe que tengamos, de lo que creamos, si ustedes analizan las palabras que dijo Jesús, que históricamente existió, ¿no? Quién sabe si fueron las palabras, pero se entiende que sí lo fueron, ¿no? Porque hay un estudio en específico de eso que me gusta mucho. Vamos a aclarar el punto. Cuando a una persona hace una bibliografía de otra persona, pues capta o escribe lo que él captó. Cuando hay otra bibliografía de esa misma persona escrita por otra persona, o sea, dos autores diferentes, capta la perspectiva de esa otra persona. Como son dos perspectivas diferentes, tienen que haber accidentes o tienen que tener defectos las bibliografías. O sea, no pueden ser exactamente igual. Si fueran exactamente igual, significaría que es un mito, una leyenda nada más. Porque todo el mundo se conoce las leyendas porque se las aprenden de memoria. Cuando hay una bibliografía, como son dos perspectivas diferentes, ¿sale? Van a coincidir, tienen que coincidir porque es la vida de una persona, pero tienen que ser diferentes. Si ustedes leen los evangelios de Lucas, Mateo, Marco y Juan, ¿sale? Si ustedes lo leen, van a ver que convergen, que hay cosas iguales, pero que la mayoría son diferentes. ¿Por qué? Porque fueron las perspectivas de 4 personas diferentes. Pero eso hace creíble que efectivamente Jesús haya existido y que Jesús haya dicho lo que haya dicho. Y si ustedes leen objetivamente lo que dijo Jesús, es una gran filosofía, muchachos. Es una gran filosofía. O sea, encierra una gran filosofía como la de Buda, como la de otros tantos que han sido muy buenos filósofos. Entonces, por eso estamos viendo, por eso vemos el cristianismo como una filosofía. Y todavía nos falta ver muchísimo. ¿Sale? En la Edad Media, en concreto. Entonces, pero eso es interesante, muchachos. Esto es interesante. La idea de los padres apologistas era defender la religión, pero en esa religión iba inmiscuido la filosofía del cristianismo o la filosofía de Jesús. Por eso es importante que la defendieran, porque si no se hubiera defendido, pues hubiera perdido en el tiempo. Eso es definitivo. ¿Sale? Ahora, como ya habían sido perseguidos, o más bien, como eran perseguidos los cristianos, pues evidentemente todos los escritos los tenían o que sepultar, o que quemar, o aprendérselos de memoria, ¿no? Aprendérselos de memoria para que no los descubrieran. ¿Estamos? Entonces, todas aquellas personas que se aprendían de memoria los versículos no de la Biblia, porque la Biblia como tal es un documento que fue creado 500 años después de Cristo, ¿no? Que la religión católica dijo, estos son los libros de la Biblia, ¿no? En ese tiempo no había esa decisión de cuáles eran los libros de la Biblia y cuáles no. Nada más estamos hablando del conocimiento, digámoslo de esta forma, de la filosofía de Jesús. Entonces, las personas, como no podían tener los libros, porque obviamente eran perseguidos, los sepultaban. Por eso los evangelios son encontrados en sepulturas o en lugares o en cuevas, porque no los podían ver los romanos. Los sepultaban, pero se los aprendían de memoria. A estas personas que se les aprendían de memoria toda la filosofía cristiana, ¿sale? Se les llamaban gnósticos. Gnosis significa conocimiento, ¿sale? Gnosis significa conocimiento. Me voy a adelantar, ahorita me regreso, Aquí está, gnósticos. Gnosis significa conocimiento, ¿sale? Entonces, ¿qué significaba? Que a lo mejor yo era cristiano, pero tenía un problema, ¿no? Híjole, ¿qué hago? ¿Le miento
a mi hermano para no crearle confusión o no causarle algún problema, o le digo la verdad? ¿Qué hago, no? Híjole, pues iba y buscaba a estos gnósticos conocedores del cristianismo y le preguntaba, oye, ¿qué hago? Fíjate que me preguntó mi hermano si en alguna ocasión le había mentido, y pues sí le mentí en 2 ocasiones, pero si le digo que sí le mentí, pues se va a sentir mal porque le mentí, y en cambio, pues esas 2 ocasiones ya pasaron, fueron hace años, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, el gnóstico, el que conocía la filosofía del cristianismo, pues ya te da una explicación de lo que hubiera dicho Jesús, de lo que hubiera hecho, etcétera, 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 de que a lo mejor vale más la honestidad que el remordimiento de las personas. O sea, X situación. Era el gnóstico el que conocía, el que sabía de todos estos parámetros o de toda esta filosofía, ¿vale? Y entonces las segundas personas más importantes eran los gnósticos. Y luego llegan los cristianos y por último ya llegó la religión que se llamaría catolicismo, ¿no? El catolicismo surge 300, 400 años después de Cristo. ¿Sale? Nada más para que se den una idea que fue mucho después el cristianismo. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Me adelanté un poquito porque quiero que vean la parte histórica y ahorita nos adentramos a la filosofía. ¿Pero alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe, vamos bien. Ok, gracias, Carlos. Soy yo medio raro, pero sí te escuché bien. Gracias, muchas gracias, Kevin. Ok, gracias, Megan, muchas gracias. Bien. Entonces, primero tenemos la patrística, luego los gnósticos, luego los cristianos y luego el catolicismo. Eso es cómo funciona históricamente. Ahora vamos a entender lo que es la filosofía. ¿Por qué me ponen este tema filosofía y fe? Si ustedes vieron conmigo ética en su primer cuatrimestre, si ustedes vieron conmigo ética, hablamos de jerarquía de valores. Y el más alto valor que tenemos es el valor religioso. Pero vamos a ver eso que puso, porque por escuchar no noté. No, sí, ahorita ya me regresé, nada más lo único que no me regresé es a los padres apologistas, eso ya lo vimos. Pero ahorita ya me regresé, ahorita ya estamos en filosofía y fe, ¿sale? Si ustedes estuvieron conmigo, vimos jerarquía de valores, lo tuvieron que haber visto aunque no estuvieran conmigo, pero yo hice mucho énfasis en el último escalón de la jerarquía de valores, es los valores más importantes que el ser humano puede tener, y se llaman valores religiosos. Y dentro de los valores religiosos yo hice más énfasis en un valor que se llama fe, ¿sale? La fe hace que el ser humano subsista y exista. Pero el problema es de que muchos entendemos la fe como la creencia en una religión o en un ser superior, y no es así. Fe significa creer ciegamente. Eso es lo que significa la fe. Y ya habíamos platicado también de eso porque me preguntaron un concepto. Eso es lo que es fe, es creer ciegamente. Y les preguntaba y les decía, si alguien de aquí no tiene fe, pues nada más que me diga que va a ser el fin de semana. Y ya que me lo dijo, le voy a decir, ¿y quién te dice que va a llegar, vas a vivir al fin de semana? Nadie. Por lo tanto, tú estás hablando de algo que vas a hacer porque tienes fe en que lo vas a hacer. El ser humano vive de fe, vive con la fe, subsiste de la fe. Es más, ustedes están estudiando la preparatoria porque creen que van a terminar la preparatoria. Si no, ni siquiera lo hubieran iniciado. Y esa creencia es una creencia ciega. Y me van a decir, no, maestro, pero pues yo me pongo a estudiar, o sea, no es tan ciega porque hago cosas para que pueda suceder. No, espérame. Tú haces cosas para que pueda suceder, pero nadie... Un punto importante es la vida. Y tú y yo no sabemos si vamos a vivir mañana o pasado mañana o dentro de unas horas, ¿eh? Yo no sé si ahorita al ratito, en una hora salgo a la calle, me atropellan y me morí, ¿eh? Yo no lo sé. Sin embargo, no me preocupa eso, porque yo tengo fe de que en 2 años yo ya voy a tener mi doctorado y que entonces dentro de 3 años voy a dar clase en nivel universidad y que sí me doy a entender, o sea, la fe es lo que nos mueve, entonces es importantísima la fe y la fe me da filosofía, ¿sale?
Nada más que en el tiempo de la patrística, otra vez ya me regresé a la patrística, en el tiempo de la patrística, que pregonaban acerca del cristianismo, pues evidentemente ellos creían que la filosofía del cristianismo era superior a cualquier otra filosofía. ¿Sí? La prueba está en que en la quema de la biblioteca de Alejandría, la escuela de Alejandría, ¿no? Pues quemaron todos los textos de Platón, Sócrates, Aristóteles, que obviamente no quemaron todo, evidentemente, mucho se resguardó, pero trataron de quemar todo el conocimiento, porque creían los padres apologistas o los padres de la iglesia que la única filosofía que valía la pena era la del cristianismo. ¿Sale? Entonces, así es como inicia, pues, el catolicismo, con una parte, pues, obscura, ¿no? Dice, existiendo ciertos judíos helenizados, o sea, influencia griega, los cuales se les llamaría gnósticos, porque consideraban que la salvación podría alcanzarle mediante el conocimiento. Ojo, muchachos, si ustedes han ido a cualquier religión, la que ustedes quieran, tienen rituales, se le llama rituales, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto del catolicismo, pues los domingos tienes que ir a misa, por ejemplo. Tienes que arrepentirte de tus pecados, confesarlos ante una persona que se le llama sacerdote, ¿no? Y después comer una oblea, un pedazo de harina, de pan de harina, que consideramos o se considera el catolicismo es el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Eso no es otra cosa más que un ritual. ¿Qué es un ritual? Pues una actividad que hacemos cotidianamente y que la hacemos como si fuera una ley. Por ejemplo, un ritual es que antes de dormirme me lavo los dientes. Ese es un ritual. Y lo hago como si fuera una ley, ¿eh? Ah, pero tiene un trasfondo porque usted quiere conservar su limpieza bucal. Claro, también en el catolicismo tiene un trasfondo. Lo que no queremos es irnos al infierno, por poner un ejemplo. ¿No? Esos son los rituales. Los padres de la iglesia eran más ritualistas. Es decir, si tú cumples con los mandamientos, estás bien. Los gnósticos, que eran los que conocían lo que decía, digámoslo de esta forma, lo que hoy conocemos como evangelios o como la filosofía de Jesús, ellos consideraban que el conocimiento era lo que nos iba a dar la apertura para poder llegar a la salvación, a ese mundo ininteligible, ¿se acuerdan de Platón? Porque déjenme decirles que el catolicismo se basó en la filosofía de Platón. A ese mundo inteligible, o lo que le llaman el cielo, o lo que le llamamos el cielo, ¿no? Entonces, fíjense, ya ahí primero llegan los padres, luego los gnósticos, pero al final del día se están dividiendo, ¿ya vieron? Unos son los ritualistas y otros son los del conocimiento. Lo que sí es un hecho, muchachos, lo que sí es un hecho, es de que los filósofos o los gnósticos de este momento, de este tiempo, vete para allá, salte. Perdónenme, chicos. Es que tengo un perrito chihuahua y entonces me metió. Me estaba haciendo las tosadas. Entonces, como Clemente y Orígenes, que eran helenizados, pero no ya tenían la fe cristiana, etcétera, y eran ya gnósticos, ojo, no agnósticos, gnósticos. Eran gnósticos, evidentemente ellos decían que la filosofía o que esta forma de pensar lo que sí hacía era modificar sus costumbres. Es decir, una vez que tú seas católico o que filosofes como católico, o cristiano, mejor dicho, porque católico, insisto, fue un término mucho después, cristiano, entonces vas a modificar tus costumbres. ¿Por qué se modificaban sus costumbres? Pues porque obviamente tendríamos ciertos panoramas o ciertas leyes diferentes a la del común denominador, ¿no? Hoy lo podemos observar precisamente con los cristianos, sí. Yo lo he observado mucho con los cristianos en donde tú platicas con un cristiano y se le nota que es cristiano, no sé si les ha pasado, se nota que son cristianos. Por ejemplo, los cristianos, los aférrimos, los de hueso colorado, no escuchan música más que música cristiana. ¿No? Cosas así. Las mujeres usan solamente falda. Me queda claro que también es atributo de otras religiones, como testigos de Jehová, etcétera,
Pero ¿qué quiero darles a entender? Que efectivamente se ven modificadas sus costumbres. No estoy diciendo que sean mejores o que sean peores, no. Nada más estoy hablando de costumbres. Y eso es lo que Clemente y Orígenes nos decían. Si tú te vuelves cristiano, vas a modificar tus costumbres. No nada más vas a modificar tu forma de pensar, porque dentro de tu forma de pensar se van a modificar estas ideas, ¿sale? Esta fórmula de pensar y esta filosofía que debes de llevar a cabo. En otras palabras, muchachos, en otras palabras, lo que los gnósticos nos dejan hoy en día, porque es importante establecer qué es lo que hoy en día entendemos, lo que nos dejan hoy en día es de que cuando tú modificas tu mente, modificas todo tu entorno. Y es correcto. Si yo cambio mi forma de percibir las cosas, puedo ser más feliz o puedo ser más triste. Todo depende de cómo lo piense, lo analice, lo vea, cuál sea mi percepción, ¿no? Y como punto básico y clásico sería un vaso con la mitad de agua, ¿no? Uno lo ve medio vacío, otro lo ve medio lleno. ¿Qué cambió? El vaso no cambió. Lo que cambia es la perspectiva, el conocimiento, la forma de ver las cosas. Eso es lo que nos dejan Clementes y Orígenes, o en este caso los gnósticos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Antes de hablar de Orígenes en concreto. Hola. No me digan que ya se fueron a dormir y no me invitaron o a comer. No, pero no hay dudas. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿eh? ¿Qué plantea Orígenes? Dice, ok, la costumbre, bueno, el ser cristiano te va a cambiar las costumbres. Sale, está perfecto. Pero ¿qué plantea Orígenes? Dice, estudia la naturaleza divina y hablaba de la conformación de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Pero no podría ser un tema de discusión o estudio, por lo que se concluyó afirmando que era una afirmación dogmática, que no puede ser objeto de polémica. ¿Qué significa esto y en qué sentido o de qué nos sirve entender a Orígenes en este punto? Muy fácil, muchachos. Muy sencillo. Número uno, el ser gnóstico o persona de conocimiento empezó a hacer una jerarquía. ¿Sale? Es que yo sí sé y tú no. ¿Ok? Oye, a ver, Orígenes, explícame cómo era Jesús. Mira, Jesús era un ser superior, un Dios, pero, híjole, ¿sabes qué? No me vas a entender. Es que no me vas a entender. Es como... yo sí lo entiendo, pero tú no. ¿Cómo te voy a hacer entender? No se puede. ¿Y entonces qué hacemos? Ya sé. Es un dogma. Porque tú no lo puedes entender. ¿En serio? Sí. No lo puedes entender. Es un dogma. No sé si me estoy dando a entender, muchachos. Lo que quiero darles a entender es que cuando yo no podía explicar algo, era más fácil decir es un dogma y te lo aprendes porque te lo tienes que aprender y se acabó. Porque yo sí lo sé, pero tú no. Pero no te lo puedo explicar. Ese es un dogma. ¿Qué significa dogma? Incuestionable. Es lo que significa la palabra dogma. Yo lo escuchamos en muchas religiones. Tú pregúntale a un sacerdote, a un ministro de culto. Dios existe y te dice, no me puedes preguntar, existe. Es un dogma. Oye, pero ¿cómo es que Dios nos hizo en un solo día si la evolución es un dogma? No me puedes preguntar. Dios hizo en 7 días, en 7 días todo lo que conocemos. Pero ¿cómo es incuestionable? No es de que no existiera una respuesta, es de que no estábamos capacitados para saber esa respuesta. Él explicó y dijo, es que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, son 3 dioses. No, ¿cómo crees? Es uno solo.
No te entiendo. Pues, ¿cómo uno solo va a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, no te entiendo. Es que mira, cuando en la oración del huerto Jesús le dice, Padre, quítame esta condena, ¿no? Ahí hablamos de un padre y un hijo, ¿no? O entonces, pero Jesús es otro Dios, entonces, no, es el mismo Dios. No, pues no entiendo. Ay, mira, ¿sabes qué? Olvídalo. Esto se llama Misterio de la Santísima Trinidad y tú, calladito, tú no pienses nada, nada más apréndete de la memoria. ¿Ya te lo aprendiste? Sí. ¿Cómo se llama? Misterio de la Trinidad. Ok, ya me lo sé. Claro, también los dogmas se aplican a milagros, por supuesto. Por supuesto. Pero hay una explicación de la Santísima, claro que hay una explicación de la Santísima Trinidad. Por supuesto que la hay. Pero como nada más se la atribuían a ciertas personas, empezaron a segregar a todas las demás personas para no explicarla. Porque también en su momento era complicado explicarlo, eso me queda muy claro. E incluso, ahorita voy a hacer la explicación, y en ocasiones no la entendemos. Yo sé que no sé explicarme, pero no la entendemos. Y ahí les va la explicación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la misma persona con tres personalidades, o el mismo ser con tres personalidades diferentes. Es bien sencillo. Por ejemplo, antes que no estaba en la pandemia, muchachos, yo jugaba fútbol con mi hijo, ¿no? Y nos íbamos a jugar fútbol. Pero también me gusta la música, ¿no? Entonces, en algún momento también tenía un grupo musical, ¿no? Y obviamente doy clases, siempre me ha gustado dar clases y también he litigado, no he estado en juzgados y demás porque soy abogado. Ok, cuando voy a jugar fútbol, no me pongo mi traje ni mi corbata, no, me visto con unos shorts, unas medias, unos tenis, un jersey, ¿no? Incluso me visto igual que mis demás compañeros que vamos a jugar fútbol, ¿no? Con uniforme. ¿Ok? Pero cuando me iba a juzgados, me llevo un traje, me llevo una corbata, ¿no? Porque voy a juzgados. Pero cuando voy a dar clases, bueno, por lo general también voy de traje y corbata, pero pongan que no. Voy con camisa, mi pantalón de vestir, ¿no? Y cuando estaba tocando, pues me iba con una playera, una chamarra de piel, un pantalón de mezclilla. ¿Estamos? ¿Cambió la persona o es la misma? Son diferentes personas. Uno es jugador de fútbol, otro es músico, otro es abogado, otro es maestro, o es la misma persona. Es la misma, pero con diferentes presentaciones. Perfecto, diferentes roles. Exactamente lo mismo sucede aquí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oiga, maestro, pero es la misma persona. Pues es bien sencillo. Yo soy papá de mi hijo, pero soy hijo de mi padre. ¿Sí me doy a entender? O sea, no cambió, sigo siendo yo. Ahí está el misterio descubierto. Oiga, maestro, pero a ver, otra cosa. En la Biblia dice que en la oración del huerto, dice Jesús, Padre, quítame esta condena. Pues le está hablando otra persona. Ok. Pregunta, muchachos. Si no lo han hecho, un día háganlo, por favor. ¿Nunca han hablado con ustedes mismos? ¿Nunca han dicho, híjole, Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Oye, Juan, ya estuvo, ¿no? Ya párale a esto, ya párale a aquello. Ya empieza a producir de otra forma. ¿Nunca se han hablado ustedes mismos? Es lo mismo. ¿Es difícil de comprender? Pues sí, por eso es más fácil decir es un dogma y se acabó. Es difícil de entender, claro. Pero hay una razón. No es la intención buscar, ojo muchachos, no es la intención ni cambiarle su religión, ni buscar que crean, ni mucho menos. ¿Qué quiero darles a entender? Cómo se manejaban las cosas. Porque hay temas que son complicados, pero no necesariamente
tienen que serlo, siempre y cuando nos preparemos para entenderlos. Y esto en la Edad Media lo supieron. Vamos para allá. ¿Sale? Esto es ejemplo. Lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo es ejemplificativo, muchachos. Es ejemplificativo, nada más. Estoy poniendo un ejemplo. No crean que les voy a preguntar en el examen. A ver, explíqueme cuál es el misterio. No. Además es un ejemplo para que vean que cuando no se puede explicar algo tan sencillo, pues es más fácil si eres un dogma. Y yo me quedo con conocimiento, yo soy el gnóstico, ¿no? Y tú eres el pueblo que nada más me va a seguir y punto. Y si, por ejemplo, en el caso de la hostia sangrante, sería un dogma. Sí es un dogma en el sentido de que no entendemos por qué sucede o cómo sucede, ¿sale? Pero en la Edad Media hubo unas personas que se llamaban alquimistas que buscaban la transmutación de las cosas. Hoy sabemos que esa transmutación se puede lograr, claro. O sea, maestro, ¿del plomo podemos hacer oro? Claro, por supuesto que sí se puede hacer oro. Hoy en día se hace. Bueno, se puede hacer, no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque es más caro. O sea, vas a gastar más en hacer plomo oro que lo que te sale comprar oro. Entonces, no. Pero claro que esa famosa transmutación de las cosas que los alquimistas hablaban, ¿existe? Claro que existe. Sí, Alexandra, sin problema, ¿no? Entonces, imaginemos este mundo en donde, híjole, ¿cómo te explico? Ay, no, mira, ¿sabes qué? Bien sencillo, es un dogma. Mejor no te explico. Ya, fácil. O sea, me canso en explicarte. No te puedo hacer entender el conocimiento porque no estás a mi altura. Fíjense qué egoísmo, ¿no? Pero bueno, es punto y aparte. Surge la Edad Media con ese egoísmo. Por eso se le llama la época oscura, que en lugar de hacer que las personas aprendieran, desaprendieron, vamos a decirlo, ¿no? Y empezó a hacer el analfabetismo impresionante, ¿no? Tan llegó esa jerarquía o sea, yo sí sé y tú no sabes, tan llegó esa jerarquía, ¿no? Que la misa era dicha en latín, muchachos. Bueno, yo no quiero pensar, ¿no? Si yo voy a misa y me aburro cuando estoy escuchando en español la liturgia y todo lo que dicen, en latín yo creo que se quedaban dormidos todos, no lo sé, no lo entiendo. Pero imagínense, o sea, ni siquiera entender lo que están diciendo, pues es la muerte. Bueno, desde mi punto de vista, claro está. Pero así funcionaba, ¿por qué? Porque ellos eran los que conocían, tú no. Yo soy el conocedor, tú no. ¿Sale? Y entra esta etapa oscura que le llaman, que es la Edad Media. ¿Vale? En la Edad Media, pues obviamente todos los conocimientos eran tachados de herejía, en la Edad Media todos los conocimientos eran tachados de brujería, todos los conocedores eran tachados de brujos, brujas, ¿no? Pero eso sí, llamaban a los alquimistas, llamaban a los brujos, hacían sus grandes catedrales y después los mataban porque los colgaban o los mandaban a la hoguera, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente no les convenía pues que los demás, el pueblo, conociera cómo construyeron ese gran edificio tan alto, tan prominente, tan bello, ¿no? O sea, observemos las catedrales de la Edad Media, ¿no? El estilo, por ejemplo, el estilo gótico es impresionante. Pero no lo hicieron los sacerdotes, los hicieron esos llamados alquimistas, esos llamados brujos, herejes y demás. Así fue, ¿no? Porque ellos tenían conocimiento, cosa que nada más podía tener conocimiento directamente, pues en este caso ya entramos en la época del catolicismo, ¿no? Los sacerdotes. Cuando se empiezan a dar cuenta dos principalmente precursores, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que no es la fórmula secreta el que nada más ciertas personas tengan el conocimiento, empiezan a abrir otros panoramas. Ojo, muchachos, ojo. En la Edad Media, pues sus libros estaban ahí, pero no fueron
expuestos a la sociedad, ¿eh? Fue mucho después que terminó la Edad Media que fueron expuestos sus libros y que hoy los conocemos y que hoy decimos, wow, ¿no? Wow, y ahorita van a encontrar algunos detalles bien interesantes, ¿no? Pero vamos a analizar primero esta imagen de San Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín de Hipona dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En esta frase encierra la filosofía platónica, ¿sale? Y encierra parte de un epicureísmo interesante y llegando a un estoicismo. Pero quiero que me expliquen qué significa esta frase o por lo menos que me expliquen qué es lo que está dando a entender la imagen de San Agustín. Obsérvenla, léanla, lean la frase y díganme, levántenme la mano quién quiere opinar. Denme un segundo, por favor. A ver, ¿quién me levanta? Andrea, adelante, Andrea, tienes uso de la palabra. Bueno, pues lo que yo le entiendo, según la frase, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, según yo, a lo que se quiere dar a referir, es de que Dios, ay, perdón, No, no te preocupes, no te preocupes. Dios, lo siento, se les ocurrió pasar a todos ahorita. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Adelante. De que Dios nos hizo a su semejanza y lo que Él quiere es de que sigamos los mismos pasos para que lleguemos a Él igual de santos. Correcto, muy bien. Recordemos lo que decían los neoplatónicos, yo soy Dios. Ojo, muchachos, no hay que confundir ni hay que fanatizar, porque eso es lo peor del ser humano, el fanatismo. No hay que fanatizar. No, cuando digo yo soy Dios, no me refiero a que yo puedo hacer y deshacer y no. De que exactamente la palabra que dijo su compañera es parte fundamental del catolicismo. Dios nos hizo de su imagen y semejanza. Somos dioses. ¿Sí me doy a entender? O sea, somos muy importantes, pero no le damos importancia a nuestra vida. Nada más nos sentimos simples mortales. No, no, muchachos. Somos algo extraordinario, algo, o sea, si pudiéramos analizarnos a nivel molecular, muchachos, ustedes podrían ver las mismas moléculas que tenemos con las mismas moléculas que tiene un animal, cualquier otro animal, un perro, un gato. ¿Por qué nosotros pensamos? ¿Por qué nosotros tenemos conciencia? ¿Qué es lo que funciona diferente en nosotros? Eso es lo extraordinario, muchachos. Eso es lo extraordinario. ¿Ya vieron? A eso es a lo que me refiero. Y la compañera, su compañera Alexandra lo dijo perfecto. ¿Sale? Ahora, cuando habla de santidad su compañera, ahí sí estaríamos hablando de otras situaciones que no quiero tocar en este momento. Lo vamos a tocar, Alexandra, lo vamos a tocar, pero aguántenme tantito. Si se dan cuenta, estamos hablando de un platonismo.
Vengo del mundo de las ideas y regreso al mundo de las ideas. Dice, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vengo del mundo de las ideas, regreso al corazón al mundo de las ideas con Dios. Si se dan cuenta, el catolicismo está en igual de circunstancias. Venimos del cielo, incluso los católicos decimos, venimos de la mente del Creador, ¿no? Llegamos a la tierra y regresamos al cielo, o al infierno, me queda claro, ¿no? Pero esa es la idea, es un neoplatonismo, ¿ok? Ahora, Carlos, me había levantado la mano. Abre tu micro, ni modo, te tocó, Carlos. Ni modo. Era para decirle lo de Platón, pero porque dije, sí es cierto, o sea, bueno, ahí por lo que le entendía el texto, Claro. y como se refiere a que hay una partecita que va a ir hacia otro lugar. Y dije, pues es lo que dice Platón de las ideas, ¿no? O bueno, exacto. Sí. Donde dice que descanse en ti, o bueno, nuestro corazón está inquieto. Yo digo, entonces puede ser eso el alma y que descanse en ti, entonces sería ir al mundo inteligible. Inteligible, claro. El mundo de las ideas, claro. Ahora, vamos a interpretar la imagen, Carlos. Vamos a interpretar la imagen. Si estamos hablando de que es platónico, Agustín, por la frase que dijo, ¿qué significaba el fuego en el mito de la caverna? Porque observa que tiene esta aureola, pero esa aureola no es una aureola como tal, es fuego que emana o que surge de su cabeza. ¿Estamos? Y hay un fuego que emana o que surge del corazón. Entonces, número uno, ¿qué significaría el fuego? No recuerdo con certeza qué era el fuego en el mito, pero a ver, si las sombras era lo que ¿sería el conocimiento? Perfecto. El fuego es el conocimiento. Observen todos que el conocimiento está en la cabeza, está aquí el fuego, ¿no? Pero también ¿en dónde está, Carlos? En el corazón. Correcto. Y fíjate cómo las flamas del corazón van hacia dónde. Van hacia la cabeza. Exacto. Quiere decir que San Agustín establece que del corazón vas a tener ¿qué? Conocimiento. Muy bien. Ahora, ¿te acuerdas qué es la noción de reminiscencia? Sí, creo que sí me acuerdo. A lo que te ocurra, no te pasa nada. Ahorita lo reafirmamos. Lo de recordar. Exacto. ¿Te acuerdas que decíamos? Es para todos, pero digo, ahorita que abrió el micrófono, Carlos. Es para todos. ¿Se acuerdan que les decía? Alguien viene y me cuenta algo. Oye, ¿sabes qué afuera está bien bonito y que no sé qué? ¿No? Y entonces tú te quedas reflexionando y dices, ¿será cierto o no será cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces, opinión, ¿no? Opinión auténtica. Y entonces recuerdas y dices, sí, cierto. Y adquieres conocimientos bajo la noción de reminiscencia. Pero eso de recordar cómo se los platiqué, ¿te acordarás, Carlos? ¿Cómo les platiqué eso de cómo recuerdas? ¿Cómo sabes que es real? Caray. Ay, es que después de vacaciones se me borran bien cañón las No, ideas, pero no te preocupes. Bueno, nos dijo que recordar era que cuando tú aprendías algo nuevo, en realidad era que lo recordabas, porque Exacto. si vienes del mundo ininteligible donde está todo el conocimiento, en sí, o en teoría, ya lo sabes, pero al llegar al mundo sensible, los sentidos te engañan y hace que se te olvide todo eso. Entonces, Correcto. cuando aprendes, solo recuerdas lo que sabes porque ya lo sabías antes de. Pero yo te puedo enseñar ahorita que la luna es de queso, ¿y a poco es cierto? No lo puedo comprobar, pero yo creo que no. Exacto, tú crees que no. Fíjate, ahí viene el meollo del asunto. ¿Y de dónde proviene esa creencia? ¿Del conocimiento? No, porque en realidad no lo sé. ¿No lo sabes o sí? No.
¿De dónde surge esa creencia? Caray. Buena pregunta. O sea, ¿cómo sé? Es que mira, yo no sé lo que tú me... Es un ejemplo, que yo respondería. Sí. Yo no sé lo que tú me estás diciendo es correcto o incorrecto, pero siento que no es real. Entonces, ¿de dónde está proviniendo este conocimiento o esa noción de reminiscencia? Pues Ya te lo vendría dije. siendo ¿De dónde? yo le diría que del hipotálamo, porque Ok, pues dicen, bien. Sí, pero, correcto, del hipotálamo. ¿Y es el hipotálamo que nos da? ¿O qué surge del hipotálamo? yo diría que del corazón, entonces, Ya lo dijiste. sentimiento. De los sentimientos, correcto. San Agustín de Hipona establecía que el conocimiento surgía de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Es decir, yo puedo empezar a crear en mi mente, en mi nous, imaginación, que el agua proviene del aire, del espacio, de las nubes. Pero es solamente hasta que yo lo siento que es real, que le doy la atribución de realidad. Si yo no siento que es real, no le atribuyo una noción de realidad. Piénsenlo. No es ni siquiera convencerlos por conocimientos, sino es convencerlos por sentimientos para darle una noción de realidad a las cosas. Solamente hasta que mis sentimientos convergen con mi conocimiento, yo creo que es real. Es más, cuando conocemos algo que es científicamente comprobable, decimos, a ver, espérame, déjalo, comprendo. ¿Qué significa comprensión? Es unir este conocimiento con mi sentimiento. Tan es importante los sentimientos que por eso vimos no es cierto, perdónenme. No lo hemos visto. No, aguántenme, me retracto. Borren esa última línea. No lo hemos visto. Sí me doy a entender, muchachos. O sea, San Agustín de Hipona establece que gracias al conocimiento vamos a tener un sentimiento y gracias a ese sentimiento vamos a tener fe. La fe es un sentimiento, sí. Pero ¿cómo tener fe si no conozco? Bien complicado, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo tener fe en la humanidad si lo único que he visto es hambre, he visto delincuencia, he visto maltrato, he visto groserías? ¿Cómo creo en la humanidad? No puedo creer. Entonces, San Agustín sabía que gracias al conocimiento puedo alcanzar la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer que las personas conozcan. Andrea, adelante, por favor. Bueno, pues es que en sí, bueno, antes yo no lo veía así, ¿verdad? Porque Claro. pues yo no estaba como que tanto en la iglesia y todo, pero ahorita que ya llevo 2 años sirviéndole a la iglesia y todo, me di cuenta de muchas cosas y creo que todos piensan que el servirle a la iglesia es nada más estar rezando en 4 paredes y ya, ¿no? Pero pues nada que ver. De hecho, el estar en la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con estar rezando. Es lo contrario, es ayudar al prójimo. Entonces, por eso dicen que la idea de estar en una iglesia está como que sobrevalorada, si se podría decir así, porque la fe no es una fe de 4 paredes nada más los domingos, sino es que la fe, por más de que tú no creas o no creas, creo que siempre iba a estar la esperanza de la salvación, se podría decir. Claro. Ya ni más le podría decir de otra forma, Andrea? Y no pasa nada, de vivir mejor, de ser más feliz, de lo que quieras llamarle.
Pero el hombre vive de la fe, muchachos. Eso nunca se les debe olvidar. El hombre vive de la fe. Nada más que el problema es, ¿a qué le tienes fe? ¿Sobre cuál es tu fe? He ahí el verdadero meollo, muchachos. Gracias por compartirnos, Andrea. Y la próxima clase te voy a hacer una preguntita. No es religiosa, ni mucho menos. Te voy a hacer una preguntita, porque ahorita lo que vamos a ver es esto precisamente lo que tú acabas de decir. Es que yo no creo, a ver, espérame. ¿Has visto, has leído, has aprendido, o sea, ¿sabes de lo que te estoy hablando? No. Primero aprende y luego vas a tener fe. Nunca vas a tener fe si no has aprendido nada. Sí, me muedo. Sí, claro. Sí, primero, o sea, exacto, Luis, muy bien. Se conoce a Dios y te conocerás a ti mismo. Claro, porque de acuerdo a los no platónicos, somos eso. O sea, créanme, es bien interesante. Lo que vamos a ver en las próximas dos clases es muy interesante que muchos podemos decir, es blasfemia, es herejía, no, espérenme. Véanlo objetivamente. Para empezar, yo no quiero cambiar la religión, de enseguida, no estamos hablando de religión, estamos hablando de filosofía. Y si no me quieren creer, muchachos, les compruebo una y dos o tres veces que la fe es filosofía, muchachos. Porque en realidad es mi pensamiento el que está trabajando para generar este mecanismo que se llama fe. Exacto, correcto, Carlos. El suicida es el que perdió la fe, porque no tienen fe en un mejor mañana, en vivir bien, ¿no? Aquí el problema es de que hemos deformado, ya me retiro porque faltan 3 minutos, rapidísimo, hemos deformado la fe con la religión. Son dos cosas diferentes, muchachos. La religión es una y la fe es otra. Son dos cosas diferentes. Cuando a mí me dicen, es que no te puedes suicidar porque te vas a ir al infierno, híjole, me estás condicionando, pero no te estoy entendiendo. Cuando yo te expreso y te digo, oye, si te vas a suicidar, es porque dejaste de tener fe. Eso es más crudo que decir te vas a ir al infierno. Claro, podría ser, Karen. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tienes fe en morir? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. La admiración que es parte de esa misma fe. Cuando tú tienes fe en algo, admiras, porque consideras que es el camino a seguir correcto. Esa es la verdadera admiración. Si yo admiro, por ejemplo, algo banal, a un artista, pues me visto como él, actúo como él, hablo como él, pongo las canciones que él pone o él hace, porque es mi admiración, porque le tengo fe. Eso es, volvemos a caer en el punto, vivir en la fe. Así de sencillo. ¿Sale? Pero bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya faltan 2 minutos para terminar la clase. Está bien padre lo que vamos a ver. Nada más los voy a dejar así, entreabiertos. San Agustín no creía en el infierno. Para que se animen a ver la siguiente clase, ¿sale? Él consideraba que el infierno no existe. ¿Sale? San Agustín, santo por el catolicismo, ¿eh? Y el catolicismo habla del infierno y que bla, 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 bla. San Agustín lo dijo, no lo digo yo. ¿Sale? Para que no dejen, para que vengan la próxima clase más animados que esta. No, no es cierto. Cuídense mucho, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase y ya les platicaré por qué decía esto San Agustín. Sale, nos vemos, chicos. Nos vemos, dejo de. Se ¿Mande? cuida mucho. Mande, no escuché bien. Ah, que se cuide mucho y que tenga bonito día. Gracias, Megan, muchas gracias. Igualmente, cuídense también mucho todos. Ay. Y nos vemos el viernes, sin falta. Cuídense, nos vemos.
No se apaga, no hace nada.